Alimentación y microbiota. Un nuevo elemento que se está incluyendo recientemente en las nuevas normas de la alimentación saludable incluye la microbiota. Es decir, que para poder hablar de alimentación saludable tenemos que incorporar alimentos que ayuden a fortalecer las bacterias y los microorganismos que viven en nuestro cuerpo. Para el que no conoce el término, aunque ya pues se tiene tiempo sonando, la microbiota representa el conjunto de microorganismos, bacterias, virus, hongos, parásitos, arqueas, etcétera, que viven en nuestro cuerpo, en diferentes nichos. En el intestino, microbiota intestinal. En la boca, microbiota bucal. En la nariz, microbiota nasal. En el aparato respiratorio, microbiota bronquial y pulmonar. En la piel, microbiota de la piel. En las vías genitales, microbiota vaginal, por ejemplo, microbiota uterina, microbiota de las vías urinarias. Entonces, pues, todas esas bacterias y todos esos microorganismos que viven en esas zonas representan lo que se llama la microbiota. Lo interesante es que todas las investigaciones científicas todos los días se publican y cada vez vamos avanzando y comprendiendo que para poder tener una buena salud tenemos que tener una microbiota saludable. Porque dependiendo de nuestro estilo de vida, si nuestro estilo de vida es saludable, vamos a tener microbiota, bacterias saludables. Y esas bacterias saludables, parece ser, según todo lo que está reportando la investigación, tienen mucho que ver con el funcionamiento normal de todos los órganos. De hecho, ya se está hablando de los ejes. El eje intestino-cerebro, la comunicación entre las bacterias del intestino y el cerebro. O sea, las bacterias del intestino influyen en la salud del cerebro. El eje intestino-pulmón, las bacterias del intestino influyen en la salud del pulmón. El eje intestino-piel, el eje intestino-corazón, intestino-riñón, etc. Es decir, que mantener una microbiota saludable es ahora muy importante para tener buena salud. Porque tener una microbiota enferma va a condicionar un desarreglo, un desequilibrio de la fisiología del cuerpo y el desarrollo de muchas enfermedades. Por ese motivo, ahora se insiste muchísimo, ¿verdad?, en todos los medios, en la importancia de mantener una microbiota saludable. Y uno de los factores fundamentales para mantener la microbiota saludable es la alimentación. Entonces ya se está hablando de la alimentación microbiótica, o sea, cuál es el tipo de alimentación o el patrón de alimentación que deberíamos llevar para mantener una microbiota saludable, sana y asegurar así, ¿verdad?, unos microorganismos, ¿verdad?, que van a favorecer la salud y no van a favorecer la enfermedad. Bien, entonces hoy vamos a hablar justamente de cuáles son esos parámetros de la alimentación que pueden ayudarnos a tener una microbiota saludable. Bueno, empezamos primero con el estilo de vida, ¿no? Se dice que hay que llevar un estilo de vida adecuado para nuestras bacterias. Por ejemplo, el ritmo de vida. El ritmo de vida dice vivir de día y dormir de noche. Porque tenemos una microbiota que funciona durante el día, o sea, unas bacterias que funcionan durante el día y otras bacterias que funcionan durante la noche. Las bacterias del día cumplen una función con los órganos en el cuerpo durante el día y se alimentan, ¿verdad?, de la luz del sol, de la actividad, de las hormonas y se alimentan también de los alimentos que consumimos. Luego en la noche, cuando dormimos, no estamos comiendo, ¿verdad?, esas bacterias se apagan, por decirlo de alguna manera, y comienzan a trabajar las bacterias de la noche, que son bacterias que no necesitan alimento, ¿no? Por eso que durante el sueño no necesitan alimento. Y aparte de eso funcionan con la fisiología del cuerpo durante la noche. Por eso que es muy importante, un factor más importante de vivir de día y dormir de noche. Por lo tanto, por supuesto, los trabajadores nocturnos, ¿verdad?, que duermen de día y viven de noche, pues ahí lo tienen mal porque van a alterar entonces su microbiota y eso puede condicionar un desbalance de la microbiota. Ayuno intermitente, es muy importante, ¿no? Porque hay bacterias que se reproducen con la comida cuando comemos y otras bacterias se reproducen, ¿verdad?, cuando estamos en ayuno. Por eso que es muy importante, ¿verdad?, tratar de comer pocas veces en el día y tener muchas horas de ayuno para que los dos grupos de bacterias se puedan desarrollar, tanto las que se alimentan con los alimentos como las que se alimentan o las que viven sin alimentos. Diversidad nutricional, es decir, tratar de variar la comida todos los días, porque mientras más variada sean los alimentos, ¿verdad?, tenemos mayor variedad también de microbiota, porque hay bacterias que se alimentan de un tipo de alimento y otros se alimentan de otro tipo de alimento. Si comemos todo el tiempo el mismo tipo de alimento, vamos a favorecer el desarrollo de un grupo de bacterias y vamos a producir un desbalance.
Y en la microbiota, el desequilibrio y los desbalances no son nada buenos. Alimentación nutritiva, consumir alimentos que sean nutritivos para nuestro cuerpo, no comida basura, comida vacía, chatarra, que no tiene ningún tipo de valor nutritivo. Actividad física. Se ha demostrado también que la actividad física favorece el desarrollo de una microbiota saludable. Por lo tanto, un factor más o una razón más por la cual debemos incorporar algún tipo de actividad física, por lo menos 30 minutos diarios como mínimo, o midiéndolo con el podómetro 10.000 pasos al día. Es lo que está establecido como mínimo para poder garantizar una buena actividad física a nuestro cuerpo. Luego debemos consumir prebióticos naturales y probióticos naturales, que ya los vamos a hablar. O sea, hay alimentos que contienen fibra, ¿verdad? O contienen elementos que van a nutrir nuestra microbiota. Se llaman prebióticos naturales. Y hay alimentos que contienen bacterias, ¿no? Alimentos fermentados que contienen bacterias que también van a fortalecer nuestra microbiota. Tenemos que reconocer y saber cuáles son esos alimentos para incorporarlos en nuestra alimentación. Y por último, agregar algunos fitoquímicos y algunos ácidos grasos omega 3, como aceite de lino, aceite de pescado, aceite de algas, y fitoquímicos polifenoles que se incorporan, ¿verdad?, con frutas y verduras rojas, azules y púrpuras, porque los fitoquímicos como los bioflavonoides, las antocianinas, el resveratrol, las isoflavonas, ¿verdad?, se ha demostrado que también fortalecen la microbiota. Entonces, esto es lo que se llama el estilo de vida prebiótico, o sea, estilo de vida para tener una microbiota saludable. Ahora, ¿cuáles son los prebióticos naturales que debemos incorporar en la dieta? O sea, los prebióticos es el alimento que nosotros le vamos a favorecer o le vamos a aportar a la microbiota, a las bacterias, para que se alimenten. ¿Cuáles son esos alimentos ideales? Y que debemos incorporarlo en nuestra dieta, aunque sea un tipo cada día. Por ejemplo, se llaman las fibras fermentables. Todas las fibras que son fermentables, es decir, que las bacterias las pueden fermentar, son buenas para nutrir nuestras bacterias. Por ejemplo, pectina, la fibra pectina que se encuentra en la zanahoria, en el kiwi, la uva, pomelo, banana, limón, naranja, manzanas y cerezas. Cocidas son mejor aprovechadas por las bacterias intestinales. También funcionan crudas, pero menos. Pectina. Entonces, pectina es una fibra prebiótica que nutre nuestras bacterias. Betaglucano, hemicelulosa. La hemicelulosa se encuentra en la avena, cebada, hongos y setas, champiñones, portobelo, etcétera, ¿no? La avena cocida es muy aprovechable. Ese es otro tipo, la hemicelulosa, otro tipo de fibra fermentable que nutre nuestra microbiota. Mucílago. El mucílago se encuentra en las semillas de lino, de chía, algas marinas, wakame, agar-agar, espagueti de mar, kombu. Cocidas se aprovechan mejor, igual remojadas por 8 horas. Las algas deben comerse en pequeñas cantidades. Entonces, ¿verdad? Estos mucílagos es otro tipo de fibra, ¿verdad?, que también contienen estos alimentos que también nutren nuestra microbiota. Fructanos. Se encuentran en el ajoporro, espárrago, alcachofa, raíz de chicoria, cebolla y banana, o sea, plátanos. Crudo se aprovecha mejor. Cocido al vapor, al dente también, ¿no? El calor excesivo los daña. Entonces, los fructanos también, cada tipo de fibra va a alimentar un tipo distinto de microbiota. Por eso tenemos que variar el tipo de fibra para ir alimentándolas a todas. Porque tenemos miles de millones de bacterias. Son como 10 tipos de familias diferentes y cada una se alimenta de un tipo de fibra distinto. Por eso tenemos que variar. La diversidad alimentaria es muy importante para nutrir a todas las variantes de microbiota. Los galactoligosacáridos se encuentran en las legumbres, es decir, en la lenteja, arveja, garbanzo, judías, alubias. Deben ser remojadas 24 horas como mínimo. Cocerlas por largo tiempo, enfriadas y recalentadas a fuego lento se aprovechan mejor para la microbiota. El almidón resistente, muy importante, es una fibra prebiótica, una de las más importantes para alimentar nuestra microbiota. ¿Dónde se encuentra? Bueno, se encuentra en los tubérculos, en la papa, en la yuca, en el boñato, en el ñame, en la malanga, ¿verdad? Y también se encuentran, ¿no?, estas almidón resistente también lo encontramos en los cereales, ¿verdad? Como el trigo, la avena, la cebada, centeno, etcétera, ¿verdad? Y en el plátano verde. Se deben cocinar, lo ideal es cocinarlos una vez que esté listo, enfriarlos en la nevera y luego recalentarlos a fuego lento. Es la mejor forma de producir almidón resistente. Es una de las fibras más importantes para la microbiota. Alimentos fermentados. Otro tipo de fibra prebiótica son alimentos fermentados como la col fermentada, etcétera. Estos son los prebióticos naturales, es decir, entonces lo repito, ¿no?
pectinas, betaglucano, hemicelulosa, mucílago, fructano, galactoligosacáridos, almidón resistente y alimentos fermentados que se encuentran en todos esos alimentos que he mencionado. Todos los días debemos incluir un tipo de alimento que contenga un tipo de fibra para nutrir a nuestra microbiota. Y los probióticos naturales, o sea, alimentos que contienen, los anteriores son los alimentos que nutren la microbiota, pero ahora hay alimentos que también contienen bacterias que van a fortalecer nuestra microbiota, o sea, comer bacterias con los alimentos. ¿Cuáles son esos alimentos que contienen probióticos naturales? Tenemos el llamado chucrut o sauerkraut, que es el repollo o la col fermentada, ¿verdad?, que contiene lactobacilos. Tenemos también el kefir de la leche, ¿no?, que contiene levaduras lácticas. El kimchi, que es vegetales fermentados, contienen bacterias ácido-lácticas. La kombucha, que es el té negro, contiene levaduras y bacterias. El miso, ¿verdad?, que es la pasta de soya fermentada, contiene aspergillus, un hongo que se llama aspergilo, que es saludable. Tenemos el natto, que también es de la soya, contiene bacillus subtilis, otro tipo de probiótico. El tempe, que es un derivado de la soya, como el tofu, que contiene también levaduras. Y el pan agrio, derivado de cereales, que contiene también levaduras. Estos alimentos, los repito, el sauerkraut, el kefir, el kimchi, kombucha, miso, natto, tempe, tofu, etc., contienen bacterias que van a fortalecer nuestra microbiota. Entonces, debemos incorporar fibra prebiótica y probióticos naturales todos los días, aunque sea uno de cada tipo, todos los días para alimentar y fortalecer nuestra microbiota. Ahora, con respecto a los grupos de alimentos, con respecto a lo que es la alimentación propiamente dicha, ¿qué es lo que debemos evitar que le hace daño a nuestras bacterias intestinales? ¿Y qué es lo que debemos incorporar que le hace un beneficio a nuestras bacterias? Además de la fibra prebiótica y probiótica que ya mencionamos. Bueno, debemos evitar los alimentos que le hacen daño a nuestras bacterias, no solo las intestinales, sino también las de la boca, respiratoria, todas nuestras bacterias del cuerpo, nuestra microbiota, es lo siguiente. Entonces debemos evitar los alimentos procesados y ultraprocesados. O sea, los alimentos que vienen en cajita, en bote, en sobre, que contienen aditivos químicos, que contienen química, ¿no? Son alimentos procesados. Toda esa química que le meten a esas cajitas, bolsitas, latitas, botellitas, etcétera, es dañina para la microbiota. Entonces debemos evitar esos alimentos. Tenemos que tratar de consumir alimentos de verdad, alimentos frescos, de verdad, no alimentos de mentira, artificiales y procesados. Segundo, debemos evitar también el azúcar en todas sus formas. Por ejemplo, el jarabe de fructosa, la dextrosa, la maltodextrina, la sucralosa, la sucrosa, la sacarosa, el azúcar blanca, jarabe de glucosa. O sea, todo lo que es azúcar y edulcorantes artificiales debemos evitarlo, porque todos esos edulcorantes artificiales también son dañinos para la microbiota. El exceso de azúcar no es bueno para la microbiota. Tercero, debemos evitar las grasas malas, el aceite de palma, las grasas trans, que son las grasas refinadas, y las grasas fritas con que se prepara el pan, las bizcochas, la pastelería, la fritura, las pizzas, todo lo que es la comida chatarra. También tenemos las grasas hidrogenadas como las margarinas y los aceites refinados. Todas esas grasas también son dañinas para la microbiota. Aditivos alimentarios. Los aditivos alimentarios, es decir, todas aquellas químicas que le agregan a los alimentos para darle un color, un sabor, los colorantes, los aromatizantes, los saborizantes, el glutamato, el benzoato de sodio, glutamato monosódico, nitrito y nitrato, estabilizadores. Toda esa química destruye la microbiota intestinal. Luego también tenemos todos los alimentos que contienen gluten, que se encuentra, porque el gluten es la proteína de los almidones presente en el trigo, la harina de trigo y todos sus derivados como la pizza, la pasta, las galletas y el pan, porque el gluten es una proteína inflamatoria que debilita la barrera intestinal y facilita el paso de la bacteria, la microbiota, hacia la sangre, y eso no es conveniente. Y por último, lo último que debemos evitar, que se ha demostrado que es dañino para la microbiota, es la leche y todos los derivados de la leche, porque la proteína de la leche, la caseína y el azúcar de la leche, la lactosa, también no son buenos para la microbiota. Entonces, si tú quieres tener una microbiota saludable, que se asegure una buena salud para ti, debes evitar entonces los alimentos procesados, el azúcar en todas sus formas, las grasas malas, los aditivos alimentarios, el trigo y sus derivados por el gluten, y la leche y sus derivados. Bien,
¿Y qué es lo que sí debemos consumir? ¿Cuáles son los alimentos que sí debemos consumir para fortalecer nuestra microbiota? Además de las fibras prebióticas y los probióticos naturales que ya mencionamos. Bueno, debemos consumir hortalizas y verduras, ¿no? Hojas verdes variadas, coles, ajo, cebolla, etcétera. O sea, muchos vegetales variados, sobre todo crudos o semicrudos, cocinados al vapor. Segundo, frutas variadas, ¿no? De 1 a 3 raciones al día y preferiblemente, ¿verdad?, de bajo índice glicémico, o sea, que tengan poca azúcar, como las frutas del bosque, los berries, los cítricos, etcétera. Porque las frutas son muy ricas en fitoquímicos y también contienen fibra prebiótica natural. Tercero, los tubérculos que ya mencionamos que tienen almidón resistente, ¿no? El boniato, la batata, el nabo, plátano verde, ocumo, ñame, malanga, etcétera. Cuarto, hongos y setas. Entonces ahí tenemos los champiñones, los boletos, los portabello, el reishi, maitake, shiitake. Todos los hongos son saludables porque contienen fibra para la microbiota. Luego tenemos las algas. Las algas, debemos acostumbrarnos a comer algas porque las algas también tienen mucha fibra fermentable que ayuda a nutrir la microbiota, como por ejemplo el wakame, espagueti de mar, el nori, que es el alga que se utiliza para el sushi, el kombu, la kombucha, el cochayuyo, o sea, todos los tipos de algas que podamos consumir, aunque sea 2-3 veces por semana, es muy bueno para nuestra microbiota. Los frutos secos y las semillas, como las nueces, las almendras, las avellanas, los anacardos, chía, lino, girasol y alpiste, contienen también mucha fibra que ayuda a nutrir nuestra microbiota. Las hierbas y especias, como la cúrcuma, jengibre, canela, albahaca, orégano, cilantro, perejil, contienen muchos fitoquímicos, ¿verdad?, que también ayudan a mejorar el metabolismo de la microbiota intestinal. Luego tenemos las legumbres, que también aportan almidón resistente, ya lo vimos, ¿verdad? Remojarlas durante 12 o 24 horas y cocerlas por lo menos durante 3 horas. Entonces ahí incluimos todo lo que son las lentejas, las arvejas, las judías, blancas, rojas, negras, el garbanzo, etcétera. Los cereales sin gluten, cereales pero sin gluten, como por ejemplo, porque ya dijimos que los cereales con gluten inflaman el intestino y favorecen el paso de las bacterias a la sangre. ¿Cuáles son los cereales sin gluten? El arroz, sobre todo el integral, el maíz, el mijo, la quinoa, el trigo sarraceno, que también se llama alforfón, ¿verdad? Todo eso son cereales sin gluten y son los cereales que deberíamos consumir. El pan, ¿verdad?, sin gluten, las galletas sin gluten, todo eso es que ahora es muy fácil de encontrar porque casi en todas partes venden alimentos sin gluten para la gente que padece de enfermedad celíaca. También tenemos los alimentos fermentados, ¿verdad?, como las olivas fermentadas, los pepinos, pepinillos, los coles, el sauerkraut, el kimchi, la kombucha, porque ya dijimos que los alimentos fermentados son muy ricos en bacterias probióticas naturales. Entonces, si tú quieres fortalecer tu microbiota, ¿cuáles son los alimentos del reino vegetal que fortalecen y nutren la microbiota? Hortalizas y verduras, frutas variadas, tubérculos, hongos y setas, algas, frutos secos y semillas, hierbas y especies, legumbres, cereales y fermentados. ¿Y cuáles son los alimentos del reino animal que te pueden ayudar a mejorar, a fortalecer tu microbiota? Tenemos los huevos, ¿no? Pero sobre todo los alimentos del reino animal y también del reino vegetal, preferiblemente que sean orgánicos o ecológicos. ¿Por qué motivo? Bueno, porque los que no son orgánicos y ecológicos contienen herbicidas y pesticidas. El famoso glifosato, que es el herbicida más común, ¿verdad?, y utilizado actualmente en el mundo entero, y que hay estudios de investigación que han demostrado que destruye de una manera bestial a la microbiota. Recientemente, casi todos en los últimos años, ¿verdad?, en los últimos 5 años, 10 años, casi todos los pacientes que le medimos los niveles de glifosato en orina y en sangre los tienen elevados. O sea que casi todo el mundo está contaminado con glifosato. Por eso debemos evitar los alimentos que tengan veneno. O sea, tenemos que consumir alimentos vegetales y animales que sean orgánicos, sin glifosato, sin herbicidas. ¿Y cuáles son los alimentos del reino animal? Los huevos de gallina, codorniz, pato de pavo, ecológicos o de gallinas camperas. Los pescados azules pequeños, porque son ricos en omega 3, ¿verdad?, y crustáceos y mariscos, salmón, atún, caballa, anchoa, krill, langostas, ¿verdad?, camarones, etc. Y las aves ecológicas, sobre todo las aves de pollo, lo que es el pollo, pavo, ganso, pato, avestruz,
Esos son los 3 grupos del reino animal que son mejores para la microbiota. La carne de cerdo, la carne de cordero, la carne de vaca, de carne de ternera, ¿verdad? Por toda la manipulación industrial que tienen y por su exceso de nitrito y nitrato, no es recomendable para la microbiota. Y peor aún, la carne procesada, o sea, los embutidos, la charcutería, el jamón, la salchicha, los chorizos, la morcilla, es altamente dañino para la microbiota. Bien, entonces estos serían más o menos los parámetros alimenticios que tenemos que tener para mantener nutrida nuestra microbiota. Ahora, influye también, ¿verdad? La frecuencia. La frecuencia quiere decir cuántas veces debemos comer al día, porque ya dijimos, ¿verdad?, que tenemos 2 tipos de microbiota, la que funciona durante el día y la que funciona durante la noche. Hay unas bacterias que aumentan porque se nutren con la comida que comemos, y hay otras bacterias, ¿verdad?, que se desarrollan sin alimentos, se desarrollan a partir de los metabolitos que producen las otras bacterias. Entonces, por ese motivo, ¿verdad?, en la dieta microbiótica se está recomendando hacer pocas comidas al día, ¿verdad? Máximo 3. Si eres el tipo de persona que necesitas 3 comidas al día, deben ser más o menos bien espaciadas, ¿verdad? Y entonces sería, por ejemplo, a las 8 de la mañana, a las 2 de la tarde y a las 7 de la noche. Fíjate que hay más o menos como unas 6 horas de ayuno en el medio, entre la una y la otra. Entonces es importante el ayuno, ¿verdad?, entre las comidas para que se reproduzcan las bacterias que no necesitan alimentos. Y todavía mejor, hay estudios que reportan mejores resultados con 2 comidas al día, que puede ser a las 12 del mediodía y a las 7 de la noche, por ejemplo, o, ¿verdad?, a las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde. En este régimen de 2 comidas al día, fíjate que si comes a las 7 de la noche y no vuelves a comer más hasta las 12 del día el otro día, ¿verdad?, entonces estás haciendo un ayuno intermitente por lo menos de 14 a 18 horas. Eso sería lo ideal, 2 comidas al día, para que estén bien balanceadas la microbiota del día con la microbiota de la noche, porque es muy importante el equilibrio entre estos 2 grupos de microbiota. Luego, el ayuno intermitente, pues debes tratar de practicar el ayuno intermitente, ¿verdad?, que es desde la última comida del día, que puede ser a las 5 o a las 7 de la noche, hasta la primera comida del día siguiente, que debe ser alrededor de las 11 o 12, para que tengas por lo menos unas 14 o 16 horas de ayuno, ¿verdad? Y debes escoger un patrón de alimentación y mantenerlo, porque las bacterias se acostumbran también a tu patrón alimenticio. No es bueno que estés cambiando el patrón alimenticio todos los días. Esa gente que cambia todos los días el patrón alimenticio por el tipo de trabajo. A veces desayunan, a veces almuerzan, a veces no desayunan ni almuerzan sino cenan, a veces desayunan, almuerzan y cenan, a veces no comen nada todo el día. Eso no es conveniente, porque la microbiota necesita un patrón, un ritmo, ¿verdad?, para poderse mantener en equilibrio. Es importante incorporar, ¿verdad?, el concepto de la microbiota en nuestra mente y en nuestro estilo de vida, porque todos los informes y todos los reportes médicos y todas las investigaciones que están saliendo son abrumadores y están planteando un cambio absoluto y total de todos los conceptos que teníamos en medicina sobre la salud y la enfermedad. Y va a llegar un momento en el desarrollo de los probióticos, por ejemplo, ¿verdad? Se están desarrollando mucho los probióticos y ya se están sacando probióticos específicos para una bacteria de nuestra microbiota en particular. Y llegará el momento, en un plazo no muy lejano, probablemente unos 5 o 10 años más, donde utilizaremos solamente probióticos para todo, probióticos para evitar la vejez, probióticos para evitar la diabetes, probióticos para tratar las infecciones, incluso hasta los antibióticos van a desaparecer, porque esto de la microbiota está dando un vuelco completo a todo y por lo tanto es muy importante ir incorporando los conceptos de la microbiota en nuestra vida y sobre todo esto de la alimentación. Bien, para finalizar, ¿verdad?, termino con lo que sería el plato modelo. Con todo lo que hemos hablado, ¿verdad? ¿Cuál sería en la práctica? ¿Cuál sería el plato modelo, el plato ideal para nosotros estar seguros que estamos alimentando bien a nuestro microbiota? Bueno, el plato modelo debe ser así. La mitad del plato debe llevar verduras. Fíjate, la mitad del plato, estamos hablando de desayuno, almuerzo y cena. O almuerzo y cena, por ejemplo. Si tú vas a hacer almuerzo y cena solamente 2 veces al día, pues no. La mitad del plato debe llevar verduras. Todas las que mencionamos, tratando de variarla todos los días. La mitad del plato, verduras, algunas veces cruda, algunas veces semicruda, etcétera, y muy variada y sobre todo de diferentes colores. Segundo, entonces la mitad del plato de verduras, la otra mitad se compone, una cuarta parte del plato va a llevar, ¿verdad?, proteína, algún tipo de proteína, que puede ser huevo, ya mencionamos, huevos ecológicos, orgánicos, de gallina, codorniz, etcétera, pato, etcétera. Pescado, ¿verdad?,
o aves ecológicas, algún tipo de pescado, sobre todo pescados azules como salmón, atún, caballa, anchoa, etcétera, porque contienen omega 3 y que son importantes para la microbiota, ¿verdad? O aves o mariscos. Entonces esa proteína puede ser huevo, pescado, aves, mariscos, etcétera. Otra cuarta parte debe llevar, ¿verdad?, algún tipo de hidrato de carbono. Y ese hidrato de carbono tratando de que sea sobre todo, ¿verdad?, sin gluten, que sea a partir de cereales sin gluten. Por ejemplo, arroz, por ejemplo, integral, o puede ser también algún tubérculo como papa, plátano, boñato, yuca, malanga, ¿verdad?, trigo sarraceno, ¿verdad?, etcétera. Entonces ese sería el tipo de carbohidrato. Y por último, ¿verdad?, en ese plato agregarle algo de grasa saludable añadida. Puede ser, por ejemplo, fruto seco, nuez o almendra o una cucharada de aceite de oliva o de aceite de coco agregada, ¿verdad?, sobre la comida. O algún tipo de grasa, ¿verdad?, como por ejemplo como mantequilla. Se le puede poner también una grasa ahí al lado de ese tipo. Y ese es más o menos saludable. Entonces sería el plato ideal. La mitad de verdura, una cuarta parte de proteína, una cuarta parte de carbohidratos saludables y un poco de grasa saludable. Y con un plato de esta característica y estando pendiente de agregar siempre una fibra prebiótica al día y un probiótico natural al día, variándolo todos los días, de esa manera estás alimentando y estás proponiendo, manteniendo una microbiota saludable con la alimentación. Obviamente, si tú tienes un trastorno de la microbiota, una disbiosis, un SIBO, un sobrecrecimiento bacteriano, etcétera, pues bueno, obviamente que un especialista que conozca esto de la microbiota, ¿verdad?, debe planificarte una dieta adecuada y mandarte los probióticos y prebióticos que necesitas para recuperar y equilibrar tu microbiota. Pero lo que tú puedes hacer es aplicar todos estos conceptos de alimentación saludable, ¿verdad?, para mantener una microbiota fortalecida y saludable y tratar de crear la base de una buena salud a partir de tu microbiota. Muchas gracias, hasta pronto.